Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en este domingo tercero de Cuaresma. Parece mentira, pero pasa el tiempo rápidamente en este camino de conversión, de encuentro con el Señor, de restituir nuestra vida al Señor, de dejarnos conmocionar por su manera de conducir la historia y trabajando en nuestros procesos de conversión, tanto personal como comunitarios y eclesiales. El evangelio de este domingo es un evangelio muy hermoso, como todos ciertamente, y que todos conocemos, como es el encuentro de Jesús con la samaritana. Es un texto largo, solamente leeré alguna parte de este texto, después usted tome la Biblia y lo puede leer entero. El texto es del capítulo 4 de San Juan. San Juan, capítulo 4, del versículo 5 al 42. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños?» Le contestó Jesús: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte, ustedes en cambio dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto». Le dice Jesús: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen, nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. La salvación procede. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que buscan al Padre». Le dice la mujer: sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él por las palabras de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que hice». Los samaritanos acudían a él y le rogaban que se quedara con ellos. Se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y le decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos terminado esta lectura del texto de San Juan 4, del 5 al 42. Una parte de él. Ahora tú, como ya decía también al comienzo,
vuelve tú a tomar la Sagrada Escritura, la Biblia o el Nuevo Testamento y lee el relato completo desde el inicio hasta el final. Y poder rescatar primero aquí en el texto una categoría que es tan propia de Jesús y tan necesaria hoy día como es la categoría del encuentro. Jesús provoca este encuentro, se encuentra en un lugar bien concreto, en el pozo de Jacob, ahí se encuentra Jesús. Hay tantos encuentros que son relatados en el Evangelio y siempre son encuentros, la gran mayoría, con gente sencilla, con gente necesitada, con personas concretas que tienen historia, que tienen nombres, que son pobres, que son excluidos, muchos de ellos en la sociedad, leprosos, ciegos, paralíticos, etc. Y en este caso concreto, una mujer. Y en la Sagrada Escritura, en la cultura judía, digamos, la mujer, claro, tenía, y sobre todo si era viuda, si vivía sola, no tenía a nadie, era una mujer desprovista y en categoría de pobre. Pero también la mujer en la cultura judía no solamente representa a ella como mujer, sino ella de una u otra manera encarna también a su propio pueblo. Por lo tanto, aquí, en este encuentro de Jesús con la samaritana, podemos descubrir también que es un encuentro no solamente con la mujer samaritana, sino con el pueblo de esta mujer samaritana. Interesante eso, me llama la atención y me causa alegría pensarlo así, en ese sentido. Entonces Jesús se presenta aquí en este relato que hemos escuchado ante la samaritana como una persona fatigada, ¿ya? Con una persona cansada, ha estado caminando mucho rato, mucho tiempo, y más todavía bajo un fuerte sol. O sea, a nadie podría a esa hora, a mediodía, caminar y estar en este lugar donde se encuentra Jesús o donde se encuentra la samaritana. Pero el relato y Dios se sabe y sabe cómo provocar y cómo hacer estas posibilidades. Jesús está sediento, cansado, sediento, fatigado por el camino. Y se presenta así, como un hombre cansado y fatigado por el camino y por la vida. Uno podría haber pensado que Jesús pudiese llegar ahí y decir de inmediato, oye, dame agua, que soy el Señor, que soy el Mesías, que soy el Salvador. No hace ese camino. Ese camino seguramente muchos de nosotros lo haríamos, donde cuando necesitamos de algo, más bien comenzamos a hablar de los títulos y del poder que cada uno tiene, o de la autoridad que cada uno tiene, y no desde la realidad humana que cada uno es. Nosotros nos movemos en esas categorías porque buscamos privilegios. No, el Señor no busca privilegios. Este hombre cansado, que camina, sediento, y está. Y solo, porque se las arregló, yo creo. Se las arregló en términos de que envió a los discípulos a comprar al pueblo, y de una u otra manera también se las arregló para que esta mujer samaritana no viniese con otras mujeres o lo que sea, sino ella también sola. Dios se encarga de preparar estos encuentros y así como sencillamente Dios sabe. Entonces la pedagogía de Dios se hace bajo estos criterios de la sencillez y de un Dios que respeta profundamente la propia libertad de la persona, Entonces, en la Biblia, así, en este proceso, que el relato nos habla del camino de conversión de esta mujer, y podemos decir también un proceso de conversión de su pueblo a Dios, para reconocer hacia el final del relato de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, como muchas de las mujeres van a decir, ya no tan solo porque recibieron el testimonio de la samaritana, sino porque ellas mismas, en esos 2 días que Jesús estuvo con ellos, pudieron conocerle, escucharle, acogerle y hacer una opción creyente en la persona de Jesús, creer en él. Y por otro lado, en el texto del Evangelio, en 2 oportunidades, o tal vez 3, pero por lo menos me recuerdo de 2 bastante claras, donde la mujer reconoce a Jesús como Señor en este proceso suyo de acoger la novedad que tiene este hombre cansado y sediento en torno al pozo.
Jesús es el Señor. Así lo dirá la samaritana, así también lo dirán los samaritanos, o por lo menos aquellos que se convierten y acogen a Jesús como Salvador. En este proceso, queridos hermanos, Jesús comienza diciendo, no, dame de beber. Mujer, dame de beber. En el proceso de diálogo y de encuentro, la mujer, después de escuchar a Jesús, como Él tranquilamente y pacientemente va revelándose, entonces terminará diciendo, mira, dame de beber. Quisiera, ¿no es cierto?, de esa agua viva que brota del manantial. Esta agua que se adora en esta revelación que Jesús va haciendo en espíritu y en verdad. Y entonces Jesús al comienzo, dame de beber, terminará y acompañará a esta mujer donde ella también va a expresar, mira, dame de beber. Ya no esta agua de Jacob, del pozo, que sigue siendo tan importante para su pueblo, sino esta nueva forma de vivir y de creer en este Dios, el Dios cristiano, el Padre de Jesús, Dios mismo, Jesús mismo, que se ha revelado y por lo tanto todos están invitados y estamos invitados a rendir culto a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Jesús revela de a poquito su identidad a esta mujer despreciada. Esto es interesante también. Un judío que revela que Él es el Salvador y es el Mesías a una mujer de un pueblo que para los judíos le consideraban así despreciado. Le costaba relacionarse con ellos. Entonces la mujer se convierte hacia el final del texto, ¿no es cierto?, como ya he dicho, en mensajera de la buena noticia que Jesús le ha revelado y que reporta vida, paz y vitalidad y un horizonte nuevo a esta mujer y a todo su pueblo. Bueno, hermano, a la luz del Evangelio que hemos escuchado, podemos también mirar este tiempo de Cuaresma en el que estamos y que en esta tercera semana de Cuaresma que estamos caminando y preparándonos para celebrar con gozo y con una disposición del corazón la Semana Santa. Acercarnos al pozo donde se encuentra Jesús. Cómo poder experimentar y vivir en nuestra vida este encuentro y este diálogo que se origina y que lo tenemos relatado en este Evangelio. Cómo descubrir que Jesús también nos invita a nosotros, ¿no es cierto?, que le podamos pedir, dame de beber. Jesús, Señor, dame de vivir. Señor, tú eres el Salvador, dame de esa agua que calma toda sed. ¿Qué necesito saciar? ¿De qué agua hoy día necesito y experimento que requiero beber? Y esta agua seguramente tendrá expresiones o rostros o significancia relacionados con la fraternidad, o relacionados con un trabajo y un compromiso por la paz, o relacionado con vitalizar procesos comunitarios, o esto de dame de beber tendrá relación con vivir con mayor dignidad mi propia vida o la vida de los demás, o dame de beber tendrá que ver con respeto, cariño y ternura al interior de la familia y de mi familia o de mi comunidad cristiana. O este dame de vivir tiene que ver con cómo hago procesos de fe y de profundización, de discernimiento, para que como iglesia podamos ser la iglesia de Jesús, este pueblo de Dios que peregrina aquí en el norte y que está invitado a encarnar el Evangelio y a testimoniar el Evangelio. Esto dame de beber que le podemos pedir al Señor tal vez pasa porque nuestras comunidades tenemos que recuperar, fortalecer y a la vez testimoniar un fuerte espíritu misionero, de ser una iglesia en salida, ir al encuentro de los demás, para que junto con todos y con otros creyentes y con otros credos, o con gente tal vez que no tiene la experiencia creyente en su vida, podamos también en un respeto ecológico, ambiental, humano y de buena humanidad, podamos decir, Señor, tú nos das una vida nueva y una vida mejor para todos.
Esto de tener sed y dame de beber, Señor, seguramente pasa por este proceso de conocimiento personal y profundo que cada uno pueda estar viviendo en una búsqueda de su identidad, en una búsqueda vocacional. ¿Cómo quiero y en qué quiero gastar la vida? ¿Cómo quiero amar en adelante? ¿De qué manera quiero servir en adelante? Que el Señor nos regale esta gracia, ¿no? De la humildad, de una vida de oración pausada, tranquila, para ser una iglesia así, orante, fraterna, esperanzadora, profética, en un compromiso real y profundo con los más pobres. Y termino diciendo que este Evangelio nos viene muy bien y que podamos rezarlo durante la semana, ordenado y mirando la asamblea diocesana que tenemos el 25 de marzo. Y aquí perdonen los que no sean de la diócesis de Iquique, a todos los hermanos de la diócesis de Iquique, a todos los miembros de las comunidades, a todos los que participaron del workshop, a todos los catequistas o con gente comprometida que aunque no participó, estamos convocados para celebrar y para vivir esta asamblea diocesana del 25 de marzo, desde las 8:30 de la mañana hasta las 18:30 horas. Y te invito, porque en todas las parroquias hay afiches, y en este afiche hay un QR. Ya la gran mayoría ya sabemos, le sacamos una foto al QR y ahí te puedes inscribir. Pinche aquí y aquí encuentra el QR, usted le saca la foto y eso le va a dar la información necesaria para inscribirse para la asamblea. Y tu inscripción va directamente a un archivo central que maneja la comisión responsable de esta asamblea. Y si no tienes ese camino, entonces acércate a la Secretaría de la Parroquia y te escribe manualmente y la Secretaría envía tu información. Para eso tienes que ir ahora, ¿ya? Tenemos plazo hasta el 15 de marzo, porque los chilenos somos muy dados para dejar las cosas a última hora. Y después nos andamos inscribiendo a última hora y a veces no podemos inscribirnos y después vamos a estar llorando. Entonces ahora movilízate, pincha el QR o anda a la parroquia y te inscribe. Que el Señor a todos nos bendiga y nos ayude para tener una muy buena asamblea diocesana tan necesaria para continuar caminando y respondiendo al Señor en esta parte de nuestro país y en esta parte de la iglesia. Que el Señor Jesús les bendiga, les cuide, tengamos esta sed que a Jesús le hace detenerse en el pozo, seamos sedientos de Dios y de buena humanidad para todos. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.